Hola, muy buenas. Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de diferentes temas. Uno de los más interesantes es qué está pasando con el oro. El oro ha subido un 30% en el último año. Hacía 45 años que el oro no hacía esto, que los intereses del oro, que el precio del oro no subía tanto. Vamos a ver también que China está acaparando muchísima cantidad de petróleo, lo está escondiendo en zonas subterráneas del suelo chino. También está acaparando cobre, también está acaparando oro. Nadie sabe la razón. ¿Por qué China está haciendo esto? Vamos a verlo también. Vamos a hablar de las elecciones de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo Trump está adelantando a Kamala Harris en cuanto a porcentaje de probabilidad de ganar en las elecciones de Estados Unidos. Vamos a hablar de diferentes temas, también del euro, un montón de temas interesantes que espero os gusten. Vamos a empezar. Vale, como os estaba comentando, el oro no para de subir. Prácticamente casi todas las semanas tenemos un máximo absoluto en cuanto a récord histórico en el precio del oro. En el último año ya hemos alcanzado o superado la cifra del 30% en cuanto a subida del oro. Como ya os he explicado en este canal, la subida del oro del precio fundamentalmente es un indicador de la devaluación de las monedas fiat. La velocidad a la que sube el precio del oro, la velocidad es un indicativo de a qué velocidad se está devaluando las monedas fiat. A mayor precio del oro, menor valor del euro o del dólar. A mayor incertidumbre, mayor precio del oro. Y en esta época de tanta incertidumbre, de tanta deuda, es normal que intentemos comparar con otras eras, con otras épocas parecidas. Bien, si quisiéramos hacer una comparativa de cuándo pasó esto, de cuándo hubo una subida del oro tan espectacular como la actual, nos tendríamos que ir a la última época de esta inflación. Nos tendríamos que ir a los años 70. Tendríamos que retroceder 45 años, hasta 1979, para ver una situación parecida, en la cual la concentración de interés, la concentración, la acaparación de oro de los países provoca una subida de más del 30% en el precio del oro. Bien, pero veamos un poco las causas. Si nos fijamos bien, podemos ver en las reservas mundiales de oro qué países son los que más tienen. Lógicamente, el mayor poseedor de oro es Estados Unidos. Pero fijaros China. China es muy interesante, porque hasta hace poco no tenía tantísima cantidad de oro, pero ahora está comprando muchísimo oro. También la India, sobre todo los países del bloque oriental, los países de Rusia, los países de la zona de Rusia y de la zona de China, son los que más oro están comprando, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, la congelación de los activos rusos, provocó bastante miedo en esos países que intentaron deshacerse de sus reservas fiat, de sus monedas, de sus reservas en dólares y en euros, a cambio de cambiar esto por oro. Es un poco lo que está pasando, ¿no? Eso es una gran explicación de por qué el oro está alcanzando esos niveles, por qué esa subida tan brutal del oro. Fundamentalmente por esto, por la cantidad de acaparación, la cantidad de acumulación de reservas de oro que están haciendo los bancos centrales, sobre todo de los países de la zona oriental. Otra noticia interesante e inquietante para algunos es una noticia que ha publicado JP Morgan, en la cual afirma que China está escondiendo 300.000 barriles de petróleo diarios. Según JP Morgan, China está haciendo una auténtica acumulación de reservas de petróleo, pero que nadie sabe por qué lo hace. No hay ninguna explicación lógica por qué China está haciendo esto, por qué está guardando tanto petróleo. Porque no solamente guarda petróleo, también guarda cobre. Fijaros esta brutalidad de subida de obtención o de como lo queráis llamar, o de guardado de reservas, lo que queráis llamarlo, que hizo este año del cobre. Es decir, no solamente guarda petróleo, no solamente guarda oro, también guarda cobre. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué está haciendo esta acaparación? ¿Por qué está acumulando China tantísima cantidad de recursos? ¿Qué espera que pase el año que viene? Fijaros, esta subida en las reservas de oro de los países está provocando que el precio de oro se dispare. Y si hacemos una comparativa
con los intereses de la deuda, por ejemplo, del bono a 10 años de Estados Unidos, podemos ver claramente cómo hasta la guerra de Ucrania, el precio del oro y los intereses de la deuda, los intereses del bono a 10 años, eran parecidos. No, apenas prácticamente subían y bajaban a la misma vez. Pero a partir de la congelación de las reservas, de la congelación de los activos rusos, la cosa ha cambiado. Eso ha cambiado el escenario. Algunos me diréis, no, es casualidad. Bueno, pues tenés razón, puede ser casualidad. Pero para mí no es casualidad. Yo pienso que esa decisión, el hecho de que los bancos centrales de esos países hayan decidido ir a por el oro y deshacerse de moneda fiat, es lo que está haciendo este cambio. Los intereses de la deuda de Estados Unidos bajan en interés real y en cambio el precio del oro sube como la espuma. No solamente la invasión de Ucrania provocó esto, y provocó muchas más cosas. Fijaros bien esta gráfica, aquí queda muy claro. Si hacemos una comparativa entre la producción industrial de la zona euro y de Alemania, sobre todo, que es el gran motor de la zona euro, comparando, por ejemplo, con la producción industrial de Suiza, de otro país de Europa, podemos ver que no está en la zona euro, podemos ver claramente cómo, a partir sobre todo de 2022, ahí lo tenéis en la gráfica, la producción industrial europea se hunde. Se hunde lastrada por la producción industrial de Alemania. ¿Pero por qué pasa esto? Pues porque Europa deja de obtener ese petróleo barato, esa energía barata que obtenía de Rusia. Y además, la guerra arancelaria en la que se ha metido con China, sobre todo por el tema del coche eléctrico, provoca que no podamos exportar y que no se puedan vender apenas coches o apenas grandes productos industriales en la zona oriental, en la zona de China. Guerra a la que vamos a ir a más. Porque, entre otras cosas, si al final Trump gana las elecciones, ya ha dicho claramente que va a endurecer esa guerra arancelaria con el bloque oriental. Con lo cual, esta gráfica, este desastre para Europa, va a ir a más. Y hay más consecuencias. No solamente el oro, no solamente la industria, la moneda. Fijaros claramente en esta gráfica cómo a partir de 2022, a partir de la guerra de Ucrania, de la pérdida de energía barata, el euro se hunde en el uso internacional en comparación con el dólar. El dólar aumenta. ¿Por qué aumenta el dólar? Porque, entre otras cosas, Europa ya no puede comprarle petróleo a Rusia. Solamente le puede comprar petróleo a Estados Unidos. Como eso ocurre, y como el petróleo en Estados Unidos hay que pagarlo en dólares, Europa necesita tener más uso del dólar. Y al revés, como eso ocurre, se deja de usar tanto el euro y el uso del euro en los mercados internacionales cae con respecto al uso del dólar en los mercados internacionales. Es un win-win para Estados Unidos. Otra noticia de hoy, de estos días. El IPC de España, del IPC de octubre, ha subido al 1,8. Bueno, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Nos estaban diciendo que íbamos a la deflación. Nos estaban diciendo que íbamos a tipos cero. Nos estaban vendiendo que el Euribor iba a bajar a toda velocidad. ¿Por qué sube el IPC? ¿Por qué sube la inflación? ¿No estábamos en una época deflacionaria? ¿Tiene sentido esta gráfica? Alguien tendría que explicarnos por qué sube la inflación después de haber vendido un rally bajista en los tipos de interés. Otra gráfica bastante elocuente de lo que está pasando en este mundo actualmente. Voy a intentar explicarlo. Esta gráfica es la concentración de capital en los mercados bursátiles, ¿vale? Esta gráfica indica la diferencia que hay entre las acciones más altas y el percentil 75 dentro de la bolsa. Eso es una gráfica de Estados Unidos. Bien, actualmente la diferencia entre la acción más cara, la acción más alta, con el percentil 75 es de 750 veces. Es decir, si tú te compras una acción de la empresa más cara, va a ser 750 veces más cara que las otras acciones del percentil 75 del resto de la bolsa. Esto es un indicador de acaparación, es decir, es un indicador de concentración de capital. ¿Por qué ocurre esto? Porque los inversores van todos a las acciones más rentables.
Y como todos acumulan su dinero en esas poquitas acciones, que en este caso, en Estados Unidos, estamos hablando de las acciones de las 7 magníficas, ¿de acuerdo? Esta concentración es sobre todo en las acciones tecnológicas, es en Nvidia, es en Google, es en Facebook, es en Microsoft. Esa acaparación que hacen de toda esa capital provoca esta gráfica. Bien, esto supera a la acaparación, a la acumulación que hubo en el año 2000. Supera a la concentración de capital de la burbuja del año 2000, pero la supera en muchísimo. Y para ver algo parecido o similar, te tienes que ir a 100 años atrás. Tienes que irte a los años 30, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, 1932, para ver esto, para ver algo parecido a esta concentración de capital tan brutal que se está produciendo. Vale, otra gráfica inquietante es esta, es la desinversión de la curva. Ya os dije que cada vez que se desinvierte la curva de tipos, no es un buen indicador. Cada vez que se desinvierte la curva de tipos, las anteriores veces hemos acabado en algún tipo de crisis, como podéis ver en la gráfica. Bueno, ahora un indicador más, la curva de tipos entre el diferencial entre la deuda a 30 años de Estados Unidos y el de 3 meses se ha desinvertido. Es otra desinversión más. Ya hablamos de las desinversiones de la curva, del problema que habría y de lo que indicaban, ¿no? Y cómo indicaban la posibilidad de que dentro de poco hubiera una crisis. Hay que tener esta gráfica en la cabeza porque, como podéis ver en todas las anteriores veces que se ha desinvertido este indicador, al poco tiempo se ha producido una crisis. Vale, otra gráfica bastante interesante de Bravos es esta de aquí, que es la fuerza laboral. La fuerza laboral en Estados Unidos, pero podéis ver en cualquier otro país. La fuerza laboral en la situación actual de hiperdeuda es un indicador muy importante. ¿Por qué? Porque significa que a mayor fuerza laboral, a mayor gente entra en el mercado laboral, los estados tienen más ingresos y por lo tanto dependen menos de la deuda. A menor fuerza laboral, los estados tienen menos ingresos y como tienen menos ingresos, tienen que endeudarse más. Esto es muy importante porque si os fijáis en la siguiente gráfica y hacemos una comparativa entre la deuda, el porcentaje de deuda y la fuerza laboral, se ve clarísimamente como a menor fuerza laboral, mayor deuda. Más te tienes que endeudar. Esta, por ejemplo, es una de las causas por la que los estados, sobre todo en la zona occidental, en Occidente, donde la población es muy envejecida y cada vez hacen menos niños, ¿por qué se ha permitido tanta inmigración? ¿No? ¿Por qué los estados han mirado hacia otro lado? Por la inmigración masiva. Pues fundamentalmente una de las razones es esta. Porque al entrar más gente, aumentaba la fuerza laboral y dependían menos de la deuda. Pero como podéis ver en la gráfica, ha dado un poco igual. Igualmente, la zona occidental, el mundo occidental, ha tenido que endeudarse mucho para compensar esa caída en la natalidad y para compensar esa destrucción de fuerza laboral. Puedes pensar que esta gráfica no tiene importancia, pero te aseguro que tiene mucha importancia y que va a tener mucha importancia en tu vida en los próximos años, porque nos vamos a jubilar más. Cada vez la población en el occidente, en Europa, en España, está más envejecida, lo que significa que cada vez va a haber más pensionistas y menos trabajadores que aporten al Estado. Con lo cual, si ya estamos hiperendeudados, si ya estamos con una deuda abismal, esa deuda va a seguir creciendo y esa dependencia de la deuda aún va a ser mayor. Bien, otra gráfica interesante sobre lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos. Sabéis que esta es la última semana, sabéis que el martes son las elecciones en Estados Unidos. Actualmente, fijaros, Donald Trump ya aventaja a Kamala Harris en un 63% contra un 37%. Es una ventaja muy fuerte, es una ventaja muy fuerte. Ahora, como siempre pasan cosas extrañas en las elecciones de Estados Unidos, a nadie le extrañaría que aún con esta ventaja acabara ganando Kamala Harris. Vamos a ver qué pasa el supermartes. Pero fijaros, por ejemplo, si lo comparamos en estados, fijaos la cantidad de estados en Estados Unidos que apuestan por Trump en cambio de los estados que apuestan por
por los demócratas, por Kamala Harris. Lógicamente, siempre California, siempre Nueva York, siempre los estados de la costa este, siempre son más partidarios de los demócratas, eso es históricamente así, y siempre los estados del sur, los estados del centro de Estados Unidos, suelen ser más republicanos, suelen tirar más a zona republicana y a zona de derecha, de más de Trump, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. El martes saldremos de dudas, veremos qué ocurre. Yo la verdad es que viendo estas gráficas siempre pensaría que va a ganar Trump de forma clara, pero en Estados Unidos siempre pasan cosas raras. Bueno, ¿qué quiere decir todas estas gráficas que os he puesto hoy? Sobre todo, tenéis que tener cuidado con importante, o sea, tenéis que darle importancia al tema del oro. El tema del oro va a ser muy importante. Yo sigo pensando que va a seguir subiendo, porque para mí es un factor muy claro en lo que está pasando con la devaluación de las monedas fiat. A más devaluación, más va a subir el precio del oro. También fijaros cómo lo que está pasando con la inflación, ¿no? Cómo se nos ha vendido que íbamos a tipos cero y cómo de repente en octubre esa inflación vuelve a subir, ¿no? Pienso que probablemente se mantenga en estos meses, pero que a partir del 2025, a partir de que se anulen prácticamente todos los incentivos fiscales, creo que vamos a ver una inflación de nuevo fuerte. 2025 va a ser un año muy interesante. Inquietante también lo de China. Lo de China también, ¿por qué está haciendo esta acumulación? ¿Qué piensan ellos que va a pasar en 2025? No lo sé, todo apunta a un 2025 bastante interesante en el que pronto entraremos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y como siempre digo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Nos vemos en el siguiente.